Le estamos dando al pueblo la oportunidad de legitimar a sus representantes. No es la primera vez que oigo el argumento de la generosidad. En donde no debemos de confundir generosidad con mandato. La gran parte ya se definió, compañeras y compañeros senadores, desde el 5 de febrero porque pasamos por una elección. Yo lo que quiero dejar muy claro aquí en esta mesa es que lo que no solamente está en juego es la elección de ministros. Si dicen por ahí que no se le pueden hacer trampas al tramposo, pero aquí los tramposos creen que todos son, como dicen, el león cree que todos son de su condición. Porque además nadie dijo aquí que fueran tontos y que no entendiéramos esta votación. Digo recalcar porque ya los mencionamos. Magistrados de circuito, juezas y jueces de distrito serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía. Adelante, senadora, por favor. Ana Lilia Rivera. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Con permiso de las presidentas, las masas humanas más peligrosas son aquellas cuyas venas han sido infectadas con el veneno del miedo al cambio, pero sobre todo del miedo a perder privilegios. Esto lo dijo Octavio Paz. Compañeras y compañeros, cada tiempo tiene a sus hombres y cada hombre tiene su tiempo. Los que hoy representamos la pluralidad democrática de México en el Senado de la República somos los hombres y mujeres de este tiempo. Y en este tiempo tenemos que reconocer que fue el camino arduo y la travesía muy larga para poder hacer realidad el artículo 39 de la Constitución y reconocer que la soberanía reside original y esencialmente en el pueblo. Y que esa soberanía se expresa en la representación de los tres poderes que son el corazón y el eje de nuestro sistema de gobierno, la República. Esta República democrática que hoy tiene en juego democratizar uno de los poderes que representan la soberanía popular. La democracia y sus reglas no las creamos nosotros, los que integramos el Movimiento Regeneración Nacional y sus aliados. Las reglas de la democracia son claras. Las minorías cuentan, pero las mayorías mandan. Y eso no lo inventamos nosotros. También queremos nosotros hoy decir que el pueblo de México ya decidió y que está a favor de la reforma constitucional al Poder Judicial. Ha optado por poner fin a la impunidad, a la corrupción y a los vicios del pasado que se arraigan en el Poder Judicial. Y cuando llegamos a este espacio para señalar esta voluntad masiva y popular que nos da hoy la oportunidad de discutir esta gran reforma, tenemos que tomar en cuenta que hay que tener, para no tener la lengua larga hay que tener la cola corta o no tenerla. Es un hecho que estamos buscando nosotros los mexicanos, que todos los poderes puedan representar a México y a los mexicanos. El Poder Judicial es el único que no se constituye mediante mecanismos de democracia directa. Sin embargo, es el poder con el mayor número de depositarios, pues está compuesto no solo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, sino también por más de 1,600 magistrados de circuito y jueces de distrito distribuidos por toda la República. Nos encontramos así ante una situación paradójica. El poder con mayor número de representantes y mayor cercanía física con el pueblo es el único que no cuenta con legitimidad democrática ni rinde cuentas a la sociedad. Además, es el único poder con competencia para anular los actos de aquellos que sí tienen legitimidad democrática directa. En este contexto, destaca el proceso de designación de los integrantes de la cúspide del sistema judicial desde la reforma constitucional de 1928, impulsada por el presidente Álvaro Obregón, que se implementa con un sistema para el nombramiento de ministras y ministros con una clara intención de que el Ejecutivo tuviera control mediante la designación directa sometida a la aprobación del Senado. Este sistema solo se matizó superficialmente con la reforma de 1994 que instauró el esquema vigente, la designación por parte del Poder Ejecutivo a través de una terna enviada al Senado de la República.
Un análisis crítico del sistema actual permite concluir sin dificultad que el proceso de designación de ministras y ministros aún implica, en última instancia, una designación directa por parte del Poder Ejecutivo, lo cual compromete gravemente su independencia, además de un procedimiento cerrado que no permite la participación de la población. Con esto, el propósito central de esta reforma es garantizar la independencia judicial al permitir que nuestros operadores jurídicos sean elegidos por voto directo y secreto de la ciudadanía, de manera concurrente con otros cargos de elección popular. Esto democratiza el proceso de nombramiento de los depositarios de una de las ramas del poder y promueve la rendición de cuentas, asegurando que las y los juzgadores de todos los niveles sean evaluados y elegidos por su mérito y compromiso con la justicia. Estoy convencida de que esta minuta que hoy votaremos contiene mejores sustancias respecto al proyecto original, las cuales permitieron que se modificara más de 100 veces. Esto nos va a permitir reivindicar la confianza del pueblo en tribunales, brindándoles legitimidad democrática, apertura y dinamismo. Que viva la reforma al Poder Judicial y que viva como nunca el pueblo de México. Gracias. Gracias, senadora Ana Lilia Rivera. Me pide la palabra hacerle una pregunta al senador Luis del Partido Verde Ecologista, si la acepta. Sí, con mucho gusto. Adelante. Senadora. Un minuto, perdón, claro y que respuesta a 2 minutos de la senadora. En virtud de que si continuásemos con el mecanismo actual de selección de ministras y ministros, sería la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y este Senado quienes estaríamos en condiciones de en menos de año y medio tener 2 ministras o ministros nuevos, y que el planteamiento que hace esta reforma al Poder Judicial es que ya no sea, digamos, de cúpula el nombramiento, sino que tenga un claro componente democrático. ¿Considera usted que hay mayor legitimidad social en el mecanismo que plantea la reforma? Y otra, si usted considera que la independencia y la autonomía pueden carecer de legitimidad social, es decir, si la independencia o autonomía es con respecto al pueblo, como si fuese un coto la administración de justicia. Esa sería mi pregunta, senadora. Gracias, senador. Hasta por 2 minutos, senadora Ana Lilia Rivera. En la legislatura pasada tuvimos la oportunidad de vivir el hecho de no lograr mayorías calificadas para nombrar a una ministra a la Suprema Corte. De acuerdo a las reglas vigentes, si el Senado de la República no logra esos acuerdos, se regresa a la presidenta o presidente, quien ejerza el Poder Ejecutivo, la responsabilidad de nombrarlo. Y así fue como pasó. Creo que nosotros hoy estamos frente a una reforma en el que no podemos decir que estamos creando una regla perfecta. Será perfectible como todas las leyes, pero sí estamos en la gran oportunidad de darle legitimidad en la designación de estos espacios al pueblo de México, con la preparación y todo el procedimiento que ha quedado establecido en las reglas, sobre todo del artículo 96 de esta reforma que hoy vamos a aprobar. Le estamos dando al pueblo la oportunidad de legitimar a sus representantes, porque hoy el Ejecutivo tiene, por la vía que está escrita, designar directamente a los ministros de la Suprema Corte. Y la otra pregunta, la final, la que usted me hizo, respecto de la independencia y de la autonomía. Hasta hoy, el Poder Judicial solamente ha sido independiente y autónomo del pueblo. No rinde cuentas, son juez y parte, no hay disciplina, y eso ha llevado a vivir en el pueblo de México un grave dolor por la falta de justicia pronta, expedita y para todos. Se ha monetizado la justicia y solamente se le da a quien más tiene para pagarla. Así es de que creo que hoy la autonomía y la independencia queda clara en las reglas que hemos aprobado o aprobaremos en la Cámara de Senadores en esta etapa de revisión en unas horas. Gracias. Gracias, senadora Ana Lilia. Pide la palabra por rectificación de hechos el senador Ricardo Anaya y Carolina Villano con el mismo objeto. Ok, de acuerdo. Adelante, senador Ricardo Anaya. Gracias, presidenta. Bueno, sí. Sí, adelante. Gracias, presidenta. No es la primera vez que oigo
el argumento de la generosidad, que consiste en que a la presidenta electa le habría correspondido proponer 4 ministras o ministros a este Senado de la República y que el movimiento Morena, como ustedes prefieran que le llame, generosamente renunció a ello para entregarle el poder al pueblo. No quiero dejar pasar la oportunidad para dejar constancia de que respeto su derecho a decirlo, pero disiento profundamente, porque en los hechos, como ustedes tienen la mayoría para imponer el comité, y como no va a haber una candidata ni un candidato en la boleta que ustedes no avalen, no van a tener 4 integrantes en la Corte, van a tener a los 9 si pasa la reforma. Y segundo, no tenían facultad alguna, eran 2 minutos, se equivocaron y pusieron 1 minuto. Es 1 minuto. No, porque es rectificación de hechos. Bueno, continúe. Concluyo y me quedan 45 segundos. Segundo, no solo eso, van a tener la posibilidad de determinar el 100% de las juezas y jueces de distrito, magistradas y magistrados de circuito. Entonces, el argumento de la generosidad no cabe, porque se van a quedar con el 100% de la Corte y se quedarían con los aproximadamente 1,700 jueces distrito y magistrados de circuito. Termino como empecé. Confío en que no suceda, en que por el bien de la República mañana ninguno de los 43 se doble ni se venda, desechemos este disparate y nos sentemos a trabajar en una auténtica reforma en materia de justicia. Es cuanto, gracias. Gracias, senador. Senadora Carolina Villano, ¿con qué objeto? Muchas gracias. Quiero hacer una moción de ilustración. Sí, adelante. Mire, he estado escuchando aquí que hay una grave confusión en lo que llaman lo que mal están conceptualizando como la soberanía del pueblo. Yo quiero pedirle que lean íntegro el artículo 96 que proponen, porque además nadie dijo aquí que fueran tontos y que no entendiéramos esta votación. Ni un doctor en Derecho podría ir a esa votación con tantas boletas. Tampoco se trata de que pierdan sus privilegios. El único privilegio que tienen es de juzgar cientos y cientos de expedientes que nunca van a poder terminar porque no son suficientes órganos jurisdiccionales. Aquí hay una gran confusión, entiendo, esa es la narrativa oficial, pero me gustaría que leyeran íntegro el artículo 96 para que no quepa duda qué es lo que está proponiendo Morena. No nos propone elegir a nadie, nos dice a quién elegir, es la realidad. Y ustedes están manipulando. Y dije yo también en mi intervención, incluso, que lo que están haciendo es ofender la inteligencia de los mexicanos, porque nosotros no vamos a elegir, van a elegir ustedes, que tienen todos los poderes y que quieren ahora el Poder Judicial. Lean, por favor, le pido, por favor, Presidenta, lean el artículo 96 íntegro. Larguísimo, ¿no? Con gusto, senadora. Le doy lectura y les pido paciencia. Artículo 96. Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda conforme al siguiente procedimiento. 1. El Senado de la República publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas dentro de los 30 días naturales siguientes a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior al de la elección que corresponda, que contendrá las etapas completas del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables y los cargos a elegir. El órgano de administración judicial hará del conocimiento del Senado los cargos sujetos a elección, la especialización por materia, el circuito judicial respectivo y demás información que requiera. 2. Los poderes de la Unión postularán el número de candidaturas que corresponda
a cada cargo conforme a los párrafos segundo y tercero del presente artículo. Para la evaluación y la selección de sus postulaciones observarán lo siguiente. Inciso A. Los poderes establecerán mecanismos públicos abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles que permitan la participación de todas las personas interesadas que acrediten los requisitos establecidos en esta Constitución y en las leyes. Presenten un ensayo de 3 cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación y remitan 5 cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo. Inciso B. Cada poder integrará un comité de evaluación conformado por 5 personas reconocidas en la actividad jurídica, que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica y, inciso C, los comités de evaluación integrarán un listado de las 10 personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral, magistrados de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y de las 6 personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de magistradas y magistrados de circuito y jueces y juezas de distrito. Posteriormente depurarán dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo, observando la paridad de género. Ajustados los listados, los comités los remitirán a la autoridad que representa a cada poder de la Unión para su aprobación y envío al Senado. Tercer supuesto, numeral. Fracción 3. El Senado de la República recibirá las postulaciones y remitirá los listados al Instituto Nacional Electoral a más tardar el 12 de febrero del año de la elección que corresponda, a efecto de que organice el proceso electivo. Las personas candidatas podrán ser postuladas simultáneamente por uno o varios poderes de la Unión, siempre que aspiren al mismo cargo. Los poderes que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria no podrán hacerlo posteriormente. Y fracción 4. El Instituto Nacional Electoral efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres. También declarará la validez de la elección y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de magistraturas electorales, quienes resolverán las impugnaciones antes de que el Senado de la República instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda, fecha en que las personas aspirantes electas tomarán protesta de su encargo ante dicho órgano legislativo. Para el caso de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, la elección se realizará a nivel nacional conforme al procedimiento anterior y en los términos que dispongan las leyes. El Poder Ejecutivo postulará, por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República, hasta 3 personas aspirantes. El Poder Legislativo postulará hasta 3 personas, 1 por la Cámara de Diputados y 2 por el Senado, mediante votación calificada de 2/3 de sus integrantes presentes, y el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, postulará hasta 3 personas por mayoría de 6 votos. Para el caso de magistradas y magistrados de circuito, así como juezas y jueces de distrito, la elección se realizará por circuito judicial conforme al procedimiento establecido en este artículo y en los términos que dispongan las leyes. Cada uno de los poderes de la Unión postulará hasta 2 personas para cada cargo. El Poder Ejecutivo lo hará por conducto de su titular. El Poder Legislativo postulará 1 persona por cada Cámara mediante votación de
de 2/3 partes de sus integrantes presentes, y el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, postulará hasta 2 personas por mayoría de 6 votos. El Senado incorporará a los listados que remita el Instituto Nacional Electoral a las personas que se encuentren en funciones en los cargos señalados en el párrafo anterior al cierre de la convocatoria respectiva, excepto cuando manifiesten la declinación de su candidatura dentro de los 30 días posteriores a su publicación o sean postuladas para un cargo o circuito judicial diverso. La asignación de los cargos electos se realizará por materia de especialización entre las candidaturas que obtengan el mayor número de votos. La etapa de preparación de la elección federal correspondiente iniciará con la primera sesión que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebre en los primeros 7 días del mes de septiembre del año anterior a la elección. Las personas candidatas tendrán derecho de acceso a radio y televisión de manera igualitaria conforme a la distribución del tiempo que señale la ley y determine el Instituto Nacional Electoral. Podrán además participar en foros de debate organizados por el propio instituto o en aquellos brindados gratuitamente por el sector público, privado o social en condiciones de equidad. Para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna. La duración de las campañas para los cargos señalados en el presente artículo será de 60 días y en ningún caso habrá etapa de precampaña. La ley establecerá la forma de las campañas, así como las restricciones y sanciones aplicables a las personas candidatas o servidoras públicas cuyas manifestaciones o propuestas excedan o contravengan los parámetros constitucionales y legales. Es el artículo 96 del dictamen que estamos discutiendo, senadoras y senadores, y le doy el uso de la palabra a el senador Manuel Huerta, que pidió por rectificación de hechos, luego al senador Insunza y finalmente, para cerrar esta primer ronda de posicionamientos, al senador Alejandro Murat y al senador Marco Cortés. Adelante, sí. Senador Manuel Huerta. Si dicen por ahí que no se le pueden hacer trampas al tramposo, pero aquí los tramposos creen que todos son, como dicen, el león cree que todos son de su condición. Y ya así como exagerado, yo diría, porque no han estado cerca del proceso histórico que estamos viviendo, porque les cuesta trabajo esto de entender el cambio de régimen político, se entiende. O sea, hace un rato decían que el que gana y que si no saben ganar y demás, no comprenden históricamente que estamos en un proceso de transformación y está habiendo un cambio de régimen político. Y sabemos que la democracia les cuesta. Pues no, ahorita ya vimos, ya estaba leyendo este convenio y aquí clarito dice que ya se están proponiendo ratificar magistrados por acuerdo de los titulares de ciertos partidos en ciertas épocas. Sí jugaban, así era, pues esto ya se acabó. Fíjense, ahora todo va a ser a propuesta de la gente, pero obviamente que hay momentos. Miren, yo les pregunto, ¿a poco ustedes aquí llegaron por voluntad de la ciudadanía? No, pues los tuvo que haber propuesto un partido político. Nadie, no estamos en la democracia pura, participativa y amplia. Tiempo, senador. Culmino nada más diciendo, no, todavía no estamos en Atenas, estamos procesando, pero sin duda lo que se leyó ahorita, sin duda le da más fuerza a la decisión del pueblo en el momento a través de esto que se leyó en este artículo. Obviamente que en la actual condición de la ley, es el presidente, como ya aquí se dijo, la presidenta, quien va a poder decidir si no hubiera acuerdo en el Senado. Senador, yo concluyo diciendo, estudien un poquito más y entiendan el cambio del régimen político que estamos viviendo. Muchas gracias. Senadoras y senadores, les pido que podamos
atenernos al tiempo que hemos acordado. El senador Ricardo Anaya hace un momento decía que son 2 minutos, pero recordar que en la Junta Directiva acordamos 1 minuto para rectificación de hechos. No hemos terminado la primera ronda de participaciones, así que les pido que podamos seguir con la discusión, pero con mucho más orden y respetando los tiempos. Tiene el uso de la palabra por rectificación de hechos el senador Insunza. Gracias, senadora. Se leyó el muy prolijo artículo 96 de la minuta. Quiero recalcar 2 o 3 conceptos. Digo recalcar porque ya los mencionamos. Magistrados de circuito, juezas y jueces de distrito serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía. Los poderes establecerán mecanismos públicos abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles que permitan la participación de todas las personas interesadas. Ahora le ofrezco una disculpa y le voy a pedir a la senadora secretaria en funciones de presidenta que lea el artículo 97 de la Constitución vigente para que comparemos. El artículo 97. O lo puedo leer yo si me lo autoriza. El artículo 97 de la Constitución vigente, el que habla de magistradas y jueces. A ver, senadores y senadoras, doy lectura al texto vigente de la Constitución, su artículo 97, que dice lo siguiente: las magistradas y los magistrados de circuito, así como las juezas y los jueces de distrito, serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezcan las disposiciones aplicables. Durarán 6 años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados, solo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. Le pido continúe, senador, y pueda ir cerrando. Solamente para hacer notar lo que es obvio, que el precepto 97 vigente no habla de elección libre, directa y secreta por la ciudadanía, ni habla de un mecanismo abierto, público, transparente, inclusivo y accesible que permita la participación de todas las personas interesadas. ¿Es cuánto? Me pide la palabra la senadora Carolina Villano. Les recuerdo que no hay diálogo. Ahorita le doy la palabra para rectificación de hechos y continúo con la lista de quienes han pedido la palabra. El senador Alejandro Murat para rectificación de hechos. Por 1 minuto. Es con fundamento en el artículo 77. Quiero preguntarle si me permite hacerle una pregunta. Senador, si le permite hacer una pregunta. Es que la pregunta solo es, recordarles que la pregunta solo es en pronunciamientos. No. Está en rectificación de hechos. Adelante, senador Alejandro Murat. Muchas gracias. ¿Por qué tienen miedo al diálogo, a las preguntas? A eso venimos. Aquí estamos listos para preguntar, pero a ver, también para permítame, aclarar. senador. Les propongo para que vayamos avanzando. Si el senador Marco Cortés, que es el último que tengo en la lista, cede su tiempo, el senador no tiene tema en responder a la pregunta. Bueno. Adelante, senador Alejandro Murat. Quiero puntualizar lo que se comentó hace unos momentos, en donde no debemos de confundir generosidad con mandato. Me parece que estamos en un debate que la gran parte ya se definió, compañeras y compañeros senadores, desde el 5 de febrero, porque pasamos por una elección. Las elecciones, como están previstas en el sistema político mexicano, democrático, por cierto, definen la hoja de ruta, el planteamiento. Desde el 5 de febrero se planteó el voto popular y las demás áreas como el Tribunal de Disciplina Judicial y de Administración Judicial, así como limitar los efectos erga omnes a las normas generales. Hoy hay un mandato popular que no se exige el voto popular. Segundo, el punto del artículo 96 tiene que ver con lo que en ciencia política se define como la teoría de veto. Tiempo, y lo que senador. estamos hoy aquí analizando es quién va a tener la capacidad de veto. Y lo voy a dejar de manera clara
y burda y grotesca como está en este documento, porque a veces dicen por ahí que no hay nada más serio que una broma, porque son dos visiones de país. Antes la capacidad de veto la Concluya, tenían senador. los senadores, hoy la capacidad de veto la tendrá el voto popular. Y esa es la definición y la elección que tenemos que tomar en esta mesa. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Marco Cortés por rectificación de hechos. Yo lo que quiero dejar muy claro aquí en esta mesa es que lo que no solamente está en juego es la elección de ministros. Está claro que el presidente o presidenta es la que puede hacer la propuesta, y también tenemos muy claro que después del segundo rechazo por no tener mayoría calificada, claro que el presidente nombra. Ese no es el problema. El problema es que se está vulnerando la autonomía del Poder Judicial como institución, porque la intervención está llegando a jueces y a magistrados, y por lo tanto entonces yo preguntaría, ¿cómo se va a garantizar que en muchas regiones del país no haya una indebida intervención del crimen organizado en el palomeo de qué juez sí puede participar y cuál no, y quién sí puede ganar y cuál no puede ganar? Ahí está el problema de cómo se vulnera la autonomía a el Poder Judicial. No es Tiempo, solo la senador. Corte. Gracias. Gracias. Bueno, les había dicho que había una lista de oradores. Si les parece, con eso concluimos la primera ronda